Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Quinta temporada al aire de este programa. Les deseo buenas noches y les digo que se ajusten los cinturones porque hay mucha información en una semana clave para el bolsillo de todos nosotros. La semana pasada, el martes, muchos se sorprendieron cuando les dijimos la gestión de Santiago Cafiero fue mal. No va a haber apoyo de Estados Unidos, el fondo no cede y empuja un default. Fueron horas de muchísima tensión las que siguieron a nuestro programa de la semana pasada y muchísimos los llamados que me quemaron el celular preguntando de dónde salía todo eso. Son horas de máxima tensión ahora, porque hay una cuenta regresiva sonando, un tic-tac, del cual algunos se anoticiaron la semana pasada y algunos recién esta. Ese tic-tac no es al 20 y pico de marzo, cuando se produce el vencimiento por más de 2.000 millones de dólares, que el gobierno ya avisó que no puede pagar si no hay una refinanciación de la deuda que dejó Macri como un presente griego. Es antes, es este viernes. Y la cuenta regresiva, el tic-tac, es lo que explica la tensión en los mercados financieros. La disparada del dólar paralelo, del dólar negro, y también las versiones adentro del gobierno respecto de cómo va a resolverse esto. La desconfianza entre Washington y Buenos Aires es total. Y ojo, porque hay dos negociaciones en paralelo. Mirá, hablé hace un ratito nada más con un ministro del área económica. Me decía, es hora a hora. Ya no es día a día. Esta mañana creía que no había ninguna chance de acercamiento y que el viernes finalmente no le pagamos el vencimiento por 725 millones de dólares que opera de capital, al cual se suman intereses por cerca de 300 el martes de la semana que viene. Claro, las reservas se están agotando. Y lo que se preguntan, ya no en el kirchnerismo, sino en otros sectores también de la coalición del Frente de Todos, es si vamos al default en marzo, no nos gastemos esta guita ahora. Está bien, este vencimiento se va a cubrir todavía con los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario emitió el año pasado y que no son tan fácilmente convertibles para aplicar a la lucha contra la pandemia, que era para lo que originalmente el Fondo Monetario los había entregado. Eso tiene que contar con la anuencia de ellos, que son los que tienen la casa de cambio de DEGS. Pero igual, el gesto del viernes de no pagar este vencimiento, el gobierno lo discute internamente como una forma también de patear un tablero en el cual las fichas no se movieron mucho, francamente, en estos últimos meses. Otro de los informantes con los que hablé me contó que el Banco Central, por ejemplo, tuvo ayer reuniones hasta las 22:30, reuniones técnicas con Washington para definir la letra chica del acuerdo. Otro ministerio, también del área económica, tuvo reuniones el fin de semana. O sea, en el carril técnico ya están definiendo la letra chica, como para firmar antes de marzo, para firmar ahora, durante febrero. Es decir, en 2 o 3 semanas. Pero es como cuando uno va, no sé, a mudarse y empieza a medir y a pensar qué muebles podría poner en tal ambiente, cuáles en otro. Pero claro, hasta que no se cierre el valor de venta de la casa, no hay ni muebles, ni medición, ni nada. En ese estadio es donde se congeló la negociación política por la negativa de Estados Unidos a intervenir para conseguir una solución política, del mismo modo en el que cuando Macri fue a pedir este dinero, Estados Unidos obligó al fondo a romper sus reglas para entregárselo. Era además el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario, pero así es Estados Unidos, ¿no? El accionista mayoritario y acostumbrado a hacer y deshacer a su gusto. Hoy, en el medio de este hermetismo total y de estas discusiones internas acá y a su vez de las discusiones con Washington,
en medio de todo esto, dio una conferencia de prensa, la número 2 del Fondo Monetario Internacional, que si esto fuera una comedia y no un drama, nos podría dar gracia hasta por su nombre. Se llama Gita. Sí, la número 2 del Fondo Monetario se llama Gita. Es un nombre indio, de donde ella es oriunda. Gita Gopinath se llama, asumió recién, en enero, viene de ser la economista jefe del Fondo Monetario, ahora ocupa el lugar de número 2, que bueno, hoy estuvo a cargo de dar esta conferencia de prensa. Fíjense ustedes cómo en medio de la negociación que se trabó, el Fondo Monetario revisó sus proyecciones de crecimiento para este año. Claro, apareció la variante Omicron. La última vez que había dicho, que había hecho un pronóstico de qué iba a pasar en 2022, había sido antes de esta, para nosotros, tercera ola, para los países europeos, cuarta o quinta ola. ¿Qué es lo que dijo el Fondo Monetario? Que todo el mundo va a crecer menos por la variante Omicron, pero que Argentina va a crecer más. Del 2,5% que pronosticaba para 2022 el Fondo Monetario, digamos como institución, ahora prevé un 3% de crecimiento para la Argentina. Pero el mundo preveía que iba a crecer 4,9% y ahora dice 4,4%. Es extrañísimo porque también para Estados Unidos, por ejemplo, dice que el crecimiento va a ser 1,2 puntos menos que el que tenía previsto. Para China dice que se va a ralentizar casi 1 punto. Brasil casi 1,5 puntos menos de lo que preveía en noviembre del año pasado, cuando fue la última actualización, octubre, noviembre del año pasado. Y Argentina dice que va a crecer más. Mucho no debería importarnos, la verdad, porque el Fondo Monetario decía el año pasado que nosotros íbamos a crecer el 5%, o sea que íbamos a recuperar apenas la mitad de lo perdido en 2020 por la pandemia, por la cuarentena y por los efectos en general del virus. Terminamos creciendo 10, el doble de lo que decía el Fondo Monetario. Y esto pasa todo el tiempo. Pasó todo el tiempo durante Macri, que el Fondo Monetario dijo Argentina crece un montón y la economía cayó en vez de crecer. Con antes el gobierno kirchnerista, que no le era simpático, todos los años sistemáticamente el Fondo Monetario, aunque no tenía relación crediticia con Argentina, preveía un crecimiento para Argentina y Argentina siempre lo superaba. Los años en los que cayó la economía con el kirchnerismo, el Fondo Monetario previó una caída mucho más fuerte. Siempre le pifió. Ahora, Gita y el fondo hoy mejoraron la proyección de crecimiento para este año, pero no se privaron de pedir ajuste, como lo están haciendo también en las negociaciones técnicas, estas que te digo se extienden hasta altas horas de la noche. Escuchá cómo lo dijo esta mañana la número 2 del Fondo Monetario. As you know, we are working very closely with the Argentine authorities to come up with a program that will help the people of Argentina. And that, as you said, will require a program that is sound and credible and that addresses the imbalances that the country has. So we have to improve on the imbalances so that we can help the Argentines recover, kind of get out of the difficulties that they are facing. We're working very closely with the authorities. We understand that the social and economic situation is challenging, which is why we are adopting a flexible and pragmatic approach. And we hope we will make even more progress in the next days. Bueno, ahí está la clave de lo que el Fondo Monetario espera para estos días, que haya un acercamiento. Por ahora no lo está viendo, ¿eh? Por ahora no lo está habiendo. A esta hora, Cristina Fernández de Kirchner vuela hacia Honduras, donde va a participar de la asunción de Xiomara Castro, una presidenta que asume mañana a la tarde temprano y que tampoco le es muy simpática a Estados Unidos. Allí fue Cristina por invitación especial de la presidenta electa de Honduras, que es la esposa de Mel Zelaya, un presidente que hace unos 10 años fue derrocado por un golpe de Estado en ese país. Se supone que, en medios hondureños, se supone que con cierta anuencia y apoyo
desde el territorio norteamericano. No sería el primero, por supuesto, ni en el siglo XX ni en el siglo XXI, pero sí es importante ver que las otras vías de sujeción que Estados Unidos tiene, financieras con América Latina, están cambiando de cara, están mostrando su faceta más dura. No solo Guita asumió al frente, bueno, en el segundo lugar del Fondo Monetario debajo de Kristalina Georgieva, sino que también asumieron estas dos personas. El de menos pelo es Ilan Goldfaden. Te lo mostré la semana pasada, ahora ya está en funciones. El otro es Ben Kelmanson. Ilan es un brasileño israelí ultraortodoxo. Y Ben Kelmanson es el otro, británico, el de anteojos de marco más grueso, que acaba de asumir al frente de la oficina del Fondo Monetario acá, en la Argentina. Hoy también presentó sus cartas credenciales el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, que es en definitiva el jefe de estos dos, y que dijo, antes de asumir, que la Argentina, la economía argentina, es como un hermoso colectivo turístico al que no le funcionan las ruedas. Vaya palabras de cortesía para llegar a un país, decir que la economía de un país es como un vehículo al que no le funcionan las ruedas, o sea, que no funciona. Imagínense ustedes un argentino, antes de presentar sus cartas credenciales a Biden, hablando de cómo funciona o no las ruedas de la economía estadounidense. Bueno, lo que dice Gita Gopinath es una exigencia que el gobierno argentino no está dispuesto a hacer. Los desajustes de lo que ella habla obligarían a un recorte presupuestario acelerado que Martín Guzmán dijo al aire, no en una conversación privada, al aire, el 6 de enero, que ahogaría la recuperación económica. Cuesta creer que Guzmán se dio cuenta recién ahora de que ese ajuste ahogaría la recuperación económica, pero sí está claro que en el debate interno del gobierno empieza a aparecer un horizonte que son las elecciones del año que viene, las elecciones de 2023. Antes, ustedes dirán, está el dólar récord, está el poder adquisitivo de los salarios, está el pedido de reapertura de paritarias que hicieron un montón de gremios ya, con muchísima razón, porque la inflación hizo que el año pasado fuera el cuarto año consecutivo de pérdida de poder adquisitivo de casi todos los sueldos. Ahora, el mercado, en simultáneo, mete una presión que es financiera, es geopolítica y también es política doméstica. O sea, el Fondo Monetario también está pensando en las elecciones de 2023. Lo hizo en 2018, cuando le dio un préstamo a Macri para que siguiera gobernando. ¿Por qué no lo va a hacer ahora? Que tiene enfrente a un gobierno que le resulta hostil por diferentes razones. Bueno, Anne Krueger, que era hace 20 años la cara realmente hostil del Fondo Monetario y la cara de nuestro naufragio como nación por esa gran crisis existencial a la cual nos abalanzamos justamente por abrazarnos a recetas como las del Fondo Monetario. Bueno, Anne Krueger publicó un artículo muy curiosamente ahora, en las horas decisivas de la negociación de Argentina con el Fondo Monetario, que se titula así: La inutilidad del apoyo incondicional de la deuda. Es una traducción de nuestra, ¿no? Amateur. En realidad es, ella escribió la futilidad de los programas de alivio incondicionales. Sí, poetiza con lo de la futilidad. ¿Qué dice básicamente Krueger? Esto que está destacado abajo. Se refiere al caso de Sri Lanka, no al de Argentina. Pero escuchá lo que dice a fines de la semana pasada. Incluso si los chinos le brindaran apoyo financiero, la economía de Sri Lanka no podrá reanudar su funcionamiento normal hasta que sus líderes hayan abordado los problemas macro subyacentes e introducido medidas para aliviar la carga del servicio de la deuda. En Sri Lanka y otros países que enfrentan crisis similares, la situación exige una combinación de cambios apropiados en la política económica, una reestructuración de la deuda y préstamos suficientes para las importaciones. Lo que dice Krueger es, si alguien le prestara a la Argentina
para pagarle al Fondo Monetario sin exigirle los ajustes que le exige el Fondo Monetario, Argentina volvería a entrar en crisis. Es algo que, a pesar de que Kristalina Georgieva tiene esa pátina Fratelli Tutti, una pátina como de organismo humanitario o progresista, el fondo sigue pensando. Y sí, cambió de cara. Lo decía Ann Kruger en 2001, lo dice Gita Gopinath ahora en 2021, pero lo que piensan es exactamente eso, exactamente lo mismo. Me puse a investigar sobre el caso de Sri Lanka, porque digo, si Ann Kruger le presta atención, ¿qué está pasando? Bueno, Sri Lanka es una isla en el Océano Índico, una islita pequeña, muy pequeña, más chica que las provincias más chicas de Argentina, que no sé, que tiene un tamaño parecido a Tucumán. ¿Sabes cuánta gente vive en Sri Lanka? Tira. Más que eso. 22 millones de personas. Sri Lanka es un país de ingreso medio bajo, tiene un PBI per cápita la mitad que la Argentina, pero una densidad poblacional como la de India. Está ahí muy cerca de India. Es la vieja Ceilán, ¿no? De donde viene el té, el famoso té de Ceilán. ¿Qué particularidad tiene la economía de Sri Lanka? El gobierno no quiere firmar un acuerdo con el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario está recaliente con que no quiera pedirle su ayuda. ¿A quién le pide ayuda Sri Lanka? A India y a China, que son sus dos muy poderosos vecinos que tiene al lado y donde Estados Unidos no se mete porque sabe que son de su tamaño, ¿no? Con China hay un gran conflicto en marcha, con Rusia prácticamente una guerra. Y ahí Sri Lanka funciona como una especie de enclave en disputa. Ayer, el presidente del Banco Central de Sri Lanka le dio una entrevista a la CNBC, una cadena norteamericana. La cadena norteamericana tiene un presentador local, pero la entrevista es en inglés. Y fíjate cómo lo aprieta en un momento al preguntarle ¿por qué no un acuerdo con el Fondo Monetario? Is that really a sustainable solution? Absolutely, because if you don't have the ability to go to the markets right now and the prices are high and there is a dearth of funds out there, then you got to find alternative sources, which is actually a kind of a new change in the mix of our debt and which is quite sustainable. So what we have done is we have why not restructure the debt and why not go to the IMF for a relief package? No, please let me finish, Sri, because what I'm going to say is we have made sure that these are being financed with new sources of finance, which allows us to settle the ISP loans. We get the breathing space, as you quite rightly mentioned, which allows us thereafter to take new steps to increase our earnings as well as have new non-debt inflows. We are monetizing certain assets. And I think through that strategy, we will be able to have a lot more sustainable debt portfolio. And that's what we are aiming for. Fíjense ustedes qué interesante. Sri Lanka, repito, un país de 22 millones de personas, de la mitad de la población argentina, viene de una doble crisis como nosotros. En 2019 tuvo un atentado en 7 lugares a la vez, como 300 muertos, un lío bárbaro. Y además de esto, después le cayó la pandemia. Es un país que vive del turismo, o sea, la pandemia lo destrozó. Antes de estos atentados terroristas también lo habían golpeado. Recibió un crédito bilateral de China, que se fue ampliando durante estos años, y ahora acaba de recibir otro crédito de India para pagar sus importaciones de combustible, del que depende totalmente, porque, repito, es una isla en el medio del Océano Índico. ¿Qué es lo que está en discusión en el caso Sri Lanka y en el caso Argentina? La reputación del Fondo Monetario como bombero de todos los incendios a nivel mundial. Por eso, el propio Martín Guzmán advirtió la semana pasada que si no hay acuerdo, y si este viernes Argentina se ve empujada a una demora, no al default, porque no tiene por qué declarar default, ni agitar la bandera, ni sacar pecho, ni nada. Simplemente lo que tiene que decir es, mirá, en estas condiciones no puedo y no tengo más plata para pagar esa mega deuda. Bueno,
lo que advirtió el ministro de Economía es que el fondo en ese caso perdería reputación. ¿Perdería solo reputación el fondo? Mira, Argentina con esta montaña de guita que le debe y con esta tasa de interés que paga, porque justamente como el fondo le prestó muchísimo más de lo que correspondía a la Argentina, le cobra una tasa de interés mucho más alta, del 4% anual en vez del 1%, le termina girando en intereses 1.600 palos verdes por año. O sea que el fondo, en caso de que Argentina deje de pagar eso, no solamente perdería reputación, también perdería liquidez para seguir funcionando y se vería obligado a decirle al tío Sam, mirá, vos que sos el accionista mayoritario, poné la plata porque tengo el 40% de mi cartera que se me cayó, que es Argentina, por un crédito que me obligaste a dar vos. Este es el escenario que quiere evitar Estados Unidos y ahí, si querés, está la única fortaleza de una Argentina prácticamente de rodillas después de esta crisis tan larga y después de una negociación que no avanzó demasiado durante la pandemia. ¿Qué opina Wall Street? ¿No? Mientras tanto, mira, este es Larry Fink, un hombre, el CEO de BlackRock, que es muy cercano a Joe Biden, aunque uno lo escucha a gente del gobierno hablar del Juan Domingo Biden, del tío Joe y demás. Este hombre, el dueño del fondo de inversión más grande del mundo, le habla al oído a Juan Domingo. Bueno, él, Larry Fink, tiene un montón de bonos argentinos, de los que están perdiendo fuerte por esta crisis en la negociación. ¿Qué querrá Fink que pase? ¿Qué querrá BlackRock que ocurra con esta negociación? Porque, ojo, es una visión un poco conspiranoica, pero mirá si a Wall Street, como ya perdió tanto desde la renegociación de los bonos privados, le conviene ahora que se pudra todo con el fondo para comprar bonos todavía más baratos, bajar el precio promedio al que compró esos activos y esperar al rebote, porque Argentina va a rebotar en algún momento, ¿no? Y ahí es donde entra la consideración política. Argentina va a rebotar en algún momento, todos saben eso. Todos, todas, todos los que están participando de este debate saben eso. La pregunta es cómo y en beneficio de quién. En el gobierno muchos celebran el crecimiento del 10 y pico, 10,1, 10,5% del año pasado. Pero fue con una inflación récord del 52%. Fue con una pobreza récord de más del 40% que afecta a casi el 60% de los niños. Entonces, sí, es cierto, con la pandemia caímos así. El año post-pandemia, 2021, recuperamos así. Ahora, esto que recuperamos se lo quedaron 4 vivos, como advirtió hace ya más de un año Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que hay que revertir y eso es lo que en definitiva va a alterar las chances o no que tenga de reelegir el Frente de Todos en 2023. Y del otro lado, bueno, del otro lado está Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta escucha a algunos economistas, pero vacaciona en la casa de uno, este que ves acá. Toto Caputo, el canoso que tiene el barbijo mal puesto, el barbijo chotafuera, ese, el de campera gris clarita, ese, el de bolsita verde, es el endeudador en jefe de la era Macri, quien fuera primero secretario de Finanzas, después ministro de Finanzas, después presidente del Banco Central y después eyectado cuando todo voló por el aire. Ahí está, recibiéndolo en el Aeropuerto Internacional de Bariloche al jefe de gobierno porteño para sus vacaciones. Cuando yo vi esta foto publicada el miércoles, creo, de la semana pasada, en el diario Perfil, una nota de Ramón Indart, dije, epa, qué fuerte, ¿no? Que alguien pueda mostrarse con Toto Caputo sin pagar costo político, siendo candidato a presidente, en medio de la negociación de la deuda en la cual nos metió él, es una audacia o una demostración de que ya hay determinadas cuestiones que parecen olvidadas. Después me enteré de algo que complementa esta información. Larreta para en la casa de Toto Caputo. Duerme en lo de quien fuera el ministro de Finanzas de Macri.
el hombre que le pidió esa montaña de guita a Larry Fink y que después, cuando no la pudo devolver, dejó todo en manos de Duhovne, que le fue a pedir al Fondo Monetario, a Christine Lagarde, la plata para devolvérsela a Larry Fink y que se la lleven. ¿A qué otros economistas escucha Horacio Rodríguez Larreta? A uno que vacaciona no en el sur, sino en Punta del Este, que se instala desde antes de Navidad, ya siempre, histórico él, de José Ignacio y alrededores. Carlos Melconian, él acaba de asumir al frente de la Fundación Mediterránea, la plataforma que usó en su momento Cavallo para llegar al ministerio, y quiere revancha Melco. Melco en su momento era muy crítico de Prat-Gay, muy crítico después de Duhovne. Fue presidente del Banco Nación, fue un operador importante del gobierno de Macri, pero él dice que no. Yo no hice el programa económico de Macri, ahora quiero revancha, quiero hacerlo. Y es la voz de los halcones, además. Porque es lo que dicen, estos eran unos blanditos, nosotros vamos por todo de entrada. Carlos Melconian. Hernán Lacunza, un economista de cuño mucho más heterodoxo que Melconian, pero que está subiendo el voltaje de sus declaraciones públicas, también consciente de que lo que garpa es la grieta. Terminó mal la semana pasada en un encontronazo con el presidente del Banco Provincia, porque él estaba defendiendo la gestión de Vidal en el Banco Provincia y parece que no fue tan buena, que timbió una porción de sus activos como nunca. Eso por lo menos le dijo Juan Cuatromo, el actual presidente del Banco Provincia. ¿Quién más? Ricardo López Murphy. Ricardo López Murphy soltó una declaración sorprendente. No nos podemos permitir otro default, dijo López Murphy, el hombre que durante 10 días fue ministro de Economía en aquel 2001, recordado por el default de antes de fin de año de Adolfo Rodríguez Sá. Un año dramático para nuestros bolsillos. Y el otro, Martín Tetaz. O sea, fíjense ustedes cómo Luciano Laspina, por ejemplo, que era otro economista de los que escuchaba Larreta antes, quedó un poco relegado. Y Lacunza desdibujado entre tanto halcón ultraortodoxo. Estos son los economistas que escucha Larreta. ¿Vuelven todos? ¿Vuelve Toto Caputo después de la montaña de deuda que tomó? ¿Qué sé yo? Mirá, esta encuesta hace pensar que quizás sí. Le preguntó la consultora Analogías algo que le pregunta sistemáticamente a la gente, pero que en este caso arroja resultados muy curiosos, que por eso quise compartir con ustedes. La primera pregunta que quiero destacar es esta. ¿Cree usted que un acuerdo con el Fondo Monetario le permitiría a la Argentina crecer y desarrollarse en los próximos 10 años? Bueno, ahí tenés las respuestas. Es cierto, es mayoritario el poco nada, pero el mucho bastante se le arrima. ¿Cree usted que un acuerdo con el Fondo Monetario le permitiría a la Argentina crecer? Bueno, entre los hombres más que entre las mujeres se cree que sí. De todos modos, en todos los casos es mayoritario el no. Cuando el corte se hace por nivel socioeconómico, por estudios alcanzados o por edad, los resultados son estos que vas a ver ahora. Mirá, por edad, lo siguiente. Franjas etarias. ¿Cree usted que un acuerdo con el Fondo Monetario le va a permitir a la Argentina crecer y desarrollarse en los próximos 10 años? Entre los más jóvenes, casi la mitad dice que no. Aunque no lo vivieron, fíjate vos, qué curioso. Un poquito más arriba en la edad ya empieza a hacerse más parejo todavía entre 45 y 59 años. Y después, ya entre los más grandes, más veteranos, se ve que hay memoria y de vuelta gana el poco nada. Pero, repito, para lo que es nuestra experiencia con el Fondo Monetario, nuestros 23 acuerdos, casi todos fallidos, las crisis que sobrevivieron a cada uno de esos acuerdos, parece haber bastante desmemoria. Anda a la siguiente directamente, Rodo, la siguiente pregunta, porque tenía el corte socioeconómico, pero es más interesante en esta segunda. ¿Cree usted que el gobierno debe aplicar el ajuste fiscal que le reclama el FMI como condición para llegar a un acuerdo? Fíjate lo que es eso. Casi un empate. Cuando lo vi me quería matar. Claro, hay mucha gente que no sabe. ¿Por qué? Y bueno, porque no se habló esto, no se discutió en la campaña, en las elecciones, ¿no? Quedó ahí como flotando y ahora, claro, la oposición viene, pide lo mismo que el Fondo Monetario
Y encima amenaza con volver de la mano de quien nos metió en ese quilombo. Entre los varones es casi empate que hay que hacer un ajuste fiscal como el que pide el fondo. Entre las mujeres hay más ventaja para el no. Y anda a los otros cortes, Rodo, directamente. Vamos a los otros cortes porque les quiero mostrar los resultados, uno comparado con el otro. El corte que les presento acá por edad, mirá, entre los más jóvenes, el ajuste parece que convence. 39,1% le gana a 27% la respuesta sí a si el gobierno tiene que aplicar el ajuste fiscal. Ya entre los que conocieron algún tipo de ajuste, gana el no. Pero a mí me alarmó mucho este dato, ¿eh? Me alarmó mucho. Fíjate cómo es entre los distintos niveles socioeconómicos. Cuando uno hace primario completo, secundario completo o terciario universitario completo, que son formas de aproximarse a cuánto gana la persona. En el secundario completo y en el universitario completo, o sea, en los sectores de más alto poder adquisitivo, también tiene consenso el ajuste. También tiene consenso el ajuste. En el caso del secundario de clase media, digamos, están casi empatados. En el caso de el de más alto poder adquisitivo, directamente gana el sí. O sea, gana que hace falta un ajuste como el que pide el fondo. Y la tercera pregunta, que es quizás la más inquietante en términos políticos para el gobierno, para el Frente de Todos, es tremenda. Mirá la pregunta. ¿Qué gobierno cree que aumentó más la deuda externa argentina? Anda al total, acércate, Manchi. Alberto Fernández, 45%. Macri, 38%. O sea, la mentira que buscó instalar en redes sociales el macrismo durante estos últimos meses, la consiguió instalar. No importa si mezcla pesos con dólares y te dice, bueno, la deuda, que lo que dijo Sturzenegger, cualquier batata, que lo que se endeudaron con el fondo fue para pagar la deuda del kirchnerismo. Cuando ellos llegaron, lo primero que hicieron fue bajar los impuestos y pagarle a los buitres. Escuchó bien la pregunta, ¿no? Usted, del otro lado de la pantalla, ¿vos la escuchaste bien? ¿Qué gobierno cree que aumentó más la deuda externa argentina? Y gana el gobierno de Alberto Fernández en las respuestas. En el discriminado por sexo se ve también. El masculino, 45-40. El femenino, 45-35. ¿Y querés ver los cortes por edad y por nivel socioeconómico? Los vemos también. Son impactantes. Son impactantes. Entre los más jóvenes, 48-33. Le sigue 47-36. La azul es que el gobierno de Alberto Fernández endeudó más que el de Macri. La verde es la verdad, que es que el de Macri nos metió como nunca en un quilombo de deuda que nos pone ahí con Sri Lanka, con un puñadito de países en graves problemas. Entre los más grandes ya empieza a haber, esa duda, ¿no? Y bueno, está ganando el de Macri, pero por poquito, no por 10, como el otro lado. Y por nivel socioeconómico, fíjate cómo da, cuando uno agarra primario, secundario, universitario, en todos los casos, en el nivel más bajo hay conciencia de que el gobierno de Macri no se endeudó más, pero está prácticamente empatado, ¿no? Hay ahí menos de 2 puntos de diferencia. En los otros dos, en clase media y clase media alta, gana por 10 y por 13 puntos que Alberto no se endeudó más que Macri. A ver, como colorario de esto, el gobierno barrió bajo la alfombra el problema de la deuda, barrió bajo la alfombra el problema del ajuste durante todo 2021. Creyó que no iba a importar, que era un asunto de cúpulas del mundo de los negocios, y se chocó contra unas elecciones en las que salió muy castigado. Ahora hay chances de que los que nos endeudaron vuelvan. Y están mostrando que si vuelven, no vuelven mejores, como dijo el peronismo en el año 2019. Eso es nuestro microclima, la confusión, el blindaje mediático, que es innegable.
Mira vos cómo explica nuestra situación la agencia Bloomberg, que es una agencia del poder financiero estadounidense, nacida y criada en Wall Street, que parió ni más ni menos que al alcalde de Nueva York más famoso del último medio siglo, Michael Bloomberg. Fíjate cómo explica Bloomberg cómo llegó la situación a este punto. Vení, Leo, mirá. El FMI batió sus propios récords de crédito a mediados de 2018 al ofrecer a Argentina un rescate de 50.000 millones. Quería ayudar a un gobierno pro mercado, dirigido por Mauricio Macri, a combatir la recesión a cambio de austeridad fiscal y reformas económicas. Pero casi nada salió como estaba previsto. Los índices de aprobación de Macri se desplomaron, los inversores perdieron la confianza, el país pidió recibir una mayor cantidad de financiación a un ritmo más rápido y en pocos meses la línea de crédito se amplió. Pero Macri perdió su candidatura a un segundo mandato en 2019. Es increíble, ¿no? Nos tiene que venir Bloomberg a explicar lo que pasó en Argentina, porque si no, al cabo de 2 años, terminamos creyéndonos, o al menos eso dice esta encuesta, lo que propagan los medios de comunicación mayoritariamente macristas y lo que dicen sus economistas, aunque sea una mentira flagrante, como esta de la deuda, que dicen ellos es lo mismo en pesos o en dólares, es lo mismo con la ANSES o con el PAMI que con el Fondo Monetario Internacional o con BlackRock. Pasado mañana hay una convocatoria a horas del pago del viernes de capital al Fondo Monetario que reclama esto, ni $1 más al FMI. Hay una convocatoria también para adherir en redes sociales. Ahí están las redes sociales, @autoconvocatoria.deuda. Y el reclamo que hacen estos dirigentes sindicales, organismos de derechos humanos, referentes políticos de distintos sectores, es un reclamo que hasta ahora, estuvo acallado, asordinado, relegado a núcleos combativos o núcleos que tienen la memoria vívida de lo que nos pasó cada vez que llevamos adelante un programa con el que propone ahora el Fondo Monetario. El mercado ya está actuando. Las calamidades que auguraban en caso de que no hubiera acuerdo ya están empezando a ocurrir. ¿Qué va a hacer el gobierno? Por ahora no lo sabemos. Es hora ahora, como me dijo hace un ratito un ministro. Es una semana de definiciones y las 72 horas que vienen van a ser así de frenéticas. Avisos